Nos quedamos en la parte acerca de cómo vamos a comenzar el estudio maravilloso de esa obra que tanto lo oculta el sistema porque dice la verdad. Isis sin velo, el tomo 2, capítulo 3, página 81, y conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Pero no nos cansaremos al lector con más selecciones de la multitud de casos teratológicos que se encuentran registrados en las obras de autores estándar. No lo vamos a cansar con tanta selección de esto. Lo anterior basta para mostrar que lo que estuvimos estudiando anteriormente fueron los casos teratológicos, el poder de la imaginación de la madre que puede cambiar, transformar la figura de su niño recién nacido con una imagen impregnada en la luz astral. Pero no nos cansaremos al lector con más lecciones de la multitud de casos de monstruosidades que se encuentran registrados en las obras de los autores estándares. Lo anterior basta para mostrar que hay razones para atribuir estas aberraciones de tipo fisiológico a la reacción mutua entre la mente materna y el éter universal entre sí. He aquí la magistral explicación de esto. Lo anterior basta para mostrar que hay razones para atribuir estas aberraciones, estas monstruosidades de tipo fisiológico a la reacción mutua, una reacción mutua entre la mente materna y el éter universal, mente materna y éter universal. El éter, para que algunos no cuestionen la autoridad de Van Helmont como hombre de ciencia, lo remitiremos a las obras de Fournier, el conocido fisiólogo, donde en la página 717 se encuentra la siguiente estimación de su carácter. Esto va a ser ahora una defensa de Van Helmont. Para que no cuestionen, como estuvimos analizando los ejemplos teratológicos que dio Van Helmont, para que no cuestionemos la autoridad de este hombre como hombre de ciencia, Van Helmont, debemos recordar, era un célebre médico alquimista belga que nació en 1580. Fue el autor del descubrimiento químico más importante de su época, el descubrimiento y la existencia de los gases, sobre el cual debían erigirse más tarde la teoría de la química positiva. Transmutó metales en oro gracias a la piedra filosofal. Usaba el alcajés, el disolvente universal que todo lo reduce, como el agua caliente derrite la nieve. Es el ejemplo del alcajés, ese gran disolvente. Para que algunos no cuestionen la autoridad de Van Helmont como hombre de ciencia, lo remitiremos a las obras de Fournier, el conocido fisiólogo. Este Fournier se llama Jean Alfred, nació en 1832, era un médico francés, dermatólogo que se especializó en estudios de la enfermedades infecciosas sexuales, la ITS. Lo remitiremos a la obra de Fournier, donde va una defensa de Van Helmont, el conocido fisiólogo, donde en su página 117 se encuentra la siguiente estimación de su carácter. Van Helmont era un químico muy distinguido, notable, sobresaliente. Había estudiado particularmente los fluidos aeriformes, los gases, y les dio el nombre de gas. Al mismo tiempo llevó su piedad al misticismo, abandonándose exclusivamente a la contemplación de la divinidad. Es la descripción que hace este Fournier en el caso de Van Helmont. Era un químico muy distinguido, había estudiado particularmente los fluidos aeriformes y le dio nombre de gas. Al mismo tiempo llevó su piedad al misticismo, le elevó esa piedad que tenía, esa misericordia al misticismo, abandonándose exclusivamente a la contemplación de la divinidad. Se abandonaba en ese éxtasis, en ese samadhi, en ese sanyama de la contemplación que es dhyani, de la divinidad. Cómo contemplar al absoluto del cual todos formamos parte. Van Helmont se distingue por encima de todos sus predecesores por conectar el principio de vida directamente y en cierto modo experimentalmente, como él nos dice, con los movimientos más ínfimos, diminutos del cuerpo. Este hombre se distinguió por encima de todos los demás, de todos sus predecesores, porque conectó el principio de vida, conectó ese prana, ese fohat, ese principio de vida, ese hálito, directamente y en cierto modo experimentalmente, como él nos dice, con los movimientos más ínfimos, diminutos del cuerpo. Hizo esa conexión del principio de vida con los movimientos más ínfimos, diminutos del cuerpo. ¿Qué es lo que mueve nuestro cuerpo? El principio de vida que está animando este vehículo. Es la acción incesante de esta entidad, de ninguna manera asociado por él con los elementos materiales, de ninguna manera, sino que forma una individualidad distinta que no podemos entender. ¿Qué concepto de Van Helmont? Así que conectó ese prana, es la acción incesante de esta entidad, es
esa entidad, ese principio de vida, es el prana, es el fojat, es la acción incesante de esta divinidad, de ninguna manera asociado por él con los elementos materiales. Nunca lo asoció ese principio de vida con ningún elemento material, ese prakriti. No son materia, son purucha, son conciencia, estado, sino que forma una individualidad distinta, ese principio de vida, ese fojat, ese hijo de la jerarquía sectenaria, que no podemos entender con nuestra mente intelectual, sino que forma una individualidad distinta, esa prana, ese principio de vida. Sin embargo, es sobre esta entidad donde una famosa escuela ha puesto sus cimientos principales. El principio de vida o el arqueo de Van Helmont no es más ni menos que la luz astral de todos los cabalistas y el éter universal de la ciencia moderna. Ese principio de vida, ese prana, ese fojat o arqueo de Van Helmont, un arqueo quiere decir el antiguo, es la más antigua deidad manifestada. En la cábala se usa como viejo, antiguo, arcaico, arqueo. Es el poder formativo de la naturaleza que divide los elementos y los forma en partes orgánicas. Esa es el poder formativo de la naturaleza, ese principio de vida. Tan interesante en ese sentido. Es el poder formativo de la naturaleza, ese arqueo, que divide los elementos y los forma en partes orgánicas. Es el principio de vida, el poder que contiene la esencia de vida y carácter de toda cosa. Ese es el arqueo que lo usa mucho en la universidad, en la fisiología. El principio de vida o arqueo de Van Helmont no es más ni menos que la luz astral de todos los cabalistas, que es el segundo, claro, la luz astral. Este principio de vida es el arqueo, arqueo que es el antiguo, el anciano de los días, es la más antigua deidad manifestada, como el espacio es lo más antiguo, y después viene el tiempo. En la cábala se usa como el viejo arqueo, el antiguo arcaico, es el poder formativo de la naturaleza, que todo lo forma, todos los átomos, todo lo forma la naturaleza, el poder formativo de la naturaleza, que divide los elementos, átomos, moléculas y los forma en partes orgánicas, soles, galaxias, perros, humanos. El arqueo es el principio de vida, el poder que contiene la esencia de vida. ¿Qué poder que contiene la esencia de vida y carácter de toda cosa? Ese es el arqueo de Van Helmont. Este arqueo, principio de vida de Van Helmont, no es más ni menos que la luz astral de todos los cabalistas, que él decía que conectó ese principio de vida con todos los movimientos más diminutos del cuerpo humano. Es la luz astral de todos los cabalistas, este arqueo, este principio de vida de Van Helmont, y el éter universal de la ciencia moderna. Este éter es un agente material, es el quinto elemento, el pensamiento. Nuestro pensamiento está hecho de éter, por eso que nuestros pensamientos son infinitos. El éter es muy diferente del aéter. Aéter es la divina sustancia, es la casa luminífera que da luz, que impregna todo el universo. Ese es el aéter, la divina sustancia luminífera que impregna todo el universo. Es la vestidura de la deidad suprema. El aéter, la vestidura, es la munapakriti. Es el tercer principio sectenario cósmico. El aéter, el tercer principio es el prana, la vida, que corresponde, en este caso, debería corresponderse al otro, que corresponde al prana en el sistema sectenario. Así que este universal es lo mismo que la luz astral, que el arqueo de Van Helmont. Si las firmas marcas menos importantes del feto no se deben a la imaginación de la madre, ¿a qué otra causa atribuiría Magandhi la formación de estas escamas córneas, los cuernos de cabra y los pelajes peludos de los animales, que hemos visto en los casos anteriores marcando una progenie monstruosa? Si las firmas marcas de los estigmas menos importantes del feto no se deben a la imaginación de la madre, entonces ¿a qué se deben? Si no es a la imaginación de la madre, ¿a qué otra causa atribuiría este Magandhi la formación de estas escamas córneas? Este Magandhi fundó el primer laboratorio de fisiología en Francia en 1830, era un fisiólogo, estudiaba el funcionamiento del cuerpo humano. ¿A qué otra causa atribuiría Magandhi la formación de escamas córneas en los ojos, los cuernos de cabra que nacieron esos niños, fetos y los pelajes peludos de los animales que hemos visto en los casos anteriores, marcando una progenie monstruosa en los casos teratológicos anteriores? ¿A qué entonces? Si no es por la inseminación materna Magandhi, entonces ¿cuál es la respuesta?
Seguramente no había gérmenes latentes de estos rasgos distintivos del reino animal, capaces de desarrollarse bajo un repentino impulso de la fantasía materna. Seguramente no había gérmenes latentes de estos rasgos distintivos del reino animal capaces de desarrollarse bajo un repentino impulso de la fantasía materna. Es la explicación que está dando. Seguramente no había estos gérmenes, esta pequeña vida latentes de estos rasgos distintivos, de estos rasgos de animales, como los cuernos de cabra, como el pelaje peludo, del reino animal capaces de desarrollarse bajo un repentino impulso de la fantasía materna. En resumen, la única explicación posible es la que ofrecen los adeptos de las ciencias ocultas. Es la única explicación posible, lo que son los adeptos de la ciencia oculta. Antes de abandonar el tema, deseamos decir algunas palabras más respecto a los casos en que la cabeza, el brazo y la mano se disolvieron instantáneamente, aunque era evidente que en cada caso todo el cuerpo del niño se había formado perfectamente. ¿Qué palabras finales nos va a dar Elena sobre este misterio? Aquellos casos de la cabeza que nació sin cabeza, anencefalia, si nació sin un brazo y sin una mano. Deseamos decir algunas palabras más respecto a los casos en que la cabeza, el brazo y la mano se disolvieron instantáneamente, aunque era evidente que en cada caso todo el cuerpo del niño se había formado perfectamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué está compuesto el cuerpo del niño al nacer? ¿Qué pregunta nos hace Elena aquí? ¿De qué está compuesto el cuerpo del niño al nacer? Los químicos nos dirán que se compone de una docena de libras de gas solidificado, unas pocas onzas de residuo de cenizas, algo de agua, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ácido carbónico, un poco de cal, magnesio, fósforo y algunos otros minerales. Y eso es todo. Así respondería un químico. ¿De qué está compuesto el cuerpo de un niño al nacer? Nos dirán que se compone de una docena de gas solidificado. Una docena de gas solidificado. O sea que este proceso de solidificación es por sublimación inversa. El gas se convierte en un sólido. El sólido a un gas. Eso es sublimación. Esto es una sublimación inversa. Lo contrario, va de gas y se hace sólido, como el ser humano. Así los químicos dirían que el niño está formado al nacer con un gas solidificado y unas pocas onzas residuo de cenizas. Las cenizas son un polvo mineral de color gris claro que resulta de la combustión completa. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Es un polvo mineral, la ceniza, de color gris claro que resulta de la combustión completa. Así que se está formando un niño, según un químico, una docena de libras de gas solidificado, de gases que se van a solidificar, se van a hacer sólidos, unas pocas onzas de residuo de ceniza, que es tierra, la tierra, como el calcio, está en los huesos, aquí hay mucho hierro y calcio en la tierra, y unas pocas onzas de residuo de ceniza, ceniciento, también está formado por algo de agua, oxígeno. Este oxígeno lo conocemos, vital para las células que producen energía con el oxígeno. El oxígeno se ocupa energía, ocupa oxígeno para producir energía. Nos dan las plantas que por la fotosíntesis transforman esta luz del sol en oxígeno para que respiremos. Qué perfección hay en la naturaleza. También está formado por algo de agua, oxígeno, hidrógeno, que constituye el 75% de la materia del universo. 75%. Pero se encuentra combinado con otros elementos como el oxígeno, formando agua, H2O, con el carbono, formando compuestos orgánicos. El hidrógeno es el primer elemento. Como transformar hidrógeno en helio, eso genera mucha energía. Ese es el futuro, el hidrógeno verde. También está esta reacción formada por mucho nitrógeno. Este se usa, bueno, hidrógeno quiere decir productor de agua. Hidro, agua, y geno es génesis, formador del agua, que está lleno de H2O. También es por eso que el mar se mira azul, porque está lleno de hidrógeno, y lo mismo que el cielo, tiene como principal elemento el hidrógeno. 75% de toda la materia del universo es hidrógeno. Está formado por nitrógeno también el niño. Esta formación de nitro se usa para la producción de aminoácidos que producen las proteínas, que son las más esenciales, que constituyen las células, que construyen las células. Y es uno de los componentes básicos del ADN, el nitrógeno, ácido desoxirribonucleico. Es el nitrógeno, forma de nitro, ¿qué función tiene? Se usa para la producción de aminoácidos que producen las proteínas, aminoácidos que construyen las células, y es uno de los componentes básicos del ADN.
así como también el ácido carbónico, otro componente del niño al nacer. Esta es una molécula esencial para muchos procesos químicos como la regulación del pH de la sangre o la acidificación de los océanos. Todo esto hace en este sentido. El ácido carbónico, molécula esencial para muchos procesos químicos como la regulación del pH de la sangre o la acidificación de los océanos. También está formado el niño con un poco de cal. Este es un material inorgánico compuesto por óxido de calcio. La cal se usa para pintar. También magnesia. Es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano, la magnesia. Es importante para muchos procesos que realiza el cuerpo, por ejemplo, regula la función de los músculos y el sistema nervioso. Músculos. Regula los niveles de azúcar en la sangre, regulador del azúcar y de la presión sanguínea. Eso todo hace el magnesio. También el niño está conformado por fósforo. Es un mineral que se encuentra en cada una de nuestras células de nuestro organismo. Todas tienen fósforo. Las células. La mayor parte está el fósforo en los huesos, en los dientes y otra parte en los genes. Ahí está, este fósforo. En los huesos, los dientes y otra parte en los genes. El organismo ocupa fósforo para producir energía y llevar a cabo muchos procesos químicos importantes. La función del fósforo proporciona energía y participa en muchos procesos químicos importantes. Y también de algunos otros minerales. Y eso es todo. El niño queda solidificado, cenicienta, agua, ceniza, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ácido carbónico. Estos son los componentes que según el químico está formado el niño al nacer. Unas pocas onzas de residuo de ceniza, una docena de libras de gas solidificado, algo de agua, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ácido carbónico, un poco de sal, magnesio, fósforo y algunos otros minerales. Y eso es todo. ¿De dónde proceden estas partículas? Del universo, del espacio. Increíble pregunta. ¿De dónde proceden todo este oxígeno, hidrógeno, nitrógeno? ¿Cómo se reunieron estas partículas? ¿Cómo se reunieron estas partículas? Otra pregunta. ¿Cómo se formaron estas partículas que según el señor Proctor fueron extraídas de las profundidades del espacio que nos rodea por todas partes? Se formaron estas partículas y se moldearon en el ser humano. ¿Qué pregunta? Más interesante, ¿de dónde proceden estas partículas? ¿Cómo se reunieron estas partículas? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo se formaron estas partículas? Que según el señor Proctor, esto lo hemos visto bastante, se llamaba Richard Anthony, nació en 1837, era un astrónomo británico, produjo uno de los primeros mapas de Marte. Los mapas de Marte. Era un escritor que popularizó la ciencia astronómica. Ese era Proctor. Este Proctor, que todas estas partículas, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc., magnesio, fósforo, fueron extraídas de las profundidades del espacio que nos rodea por todas partes. Cada sol, cada planeta produce uno de estos minerales. Es la función que tiene cada uno. Uno produce el hidrógeno, otro el helio, otro el sodio, otro el calcio, otro el fósforo, otro la magnesia. Cada célula, cada planeta o sol podemos verlo como un gran productor de esta energía, de estos elementos, de estas partículas, así como nuestro sol produce fotones, produce la luz, etc. Cada planeta y sol. En el mundo de esta galaxia tiene sus funciones de producir cada una de estas distintas partículas que forman parte del proceso de la humanidad. ¿Cómo se formaron estas partículas? Según el señor Proctor, fueron extraídas de las profundidades del espacio que nos rodea por todas partes. Las partículas fueron extraídas, fueron sacadas de las profundidades del espacio que nos rodea por todas partes. Se formaron. ¿Cómo se formaron estas partículas y se moldearon en el ser humano? ¿Qué pregunta? ¿Cómo se formaron estas partículas y se moldearon en el ser humano? Eso fue algo divino. Los ángeles lo hicieron, los espíritus solares, los espíritus lunares. Hemos visto que es inútil preguntar a la escuela dominante de la que Mahendai es su ilustre representante, porque confiesa que no sabe nada de la nutrición, digestión o circulación del feto. Y la fisiología nos enseña que mientras el óvulo está encerrado en la vesícula de Graf, forma parte integrante de la estructura general de la madre. La respuesta. ¿Cómo se formaron estas partículas y se moldearon en el ser humano? Hemos visto que es inútil preguntar a la escuela dominante materialista científica de la que Mahendai es su ilustre representante, porque él confiesa que no saben nada de la nutrición, la digestión o circulación del feto. ¿Cómo se nutre el feto? Pues la placenta, pasan los nutrientes,
cómo ocurre el proceso digestivo del feto o la circulación del feto, no saben absolutamente nada de esto, de la placenta, lo que es. Y la fisiología, la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, nos enseña que mientras el óvulo está dentro, encerrado en la vesícula de Graf, está dentro del ovario, el óvulo no ha salido todavía, a lo que nos enseña la fisiología y la embriología, que mientras el óvulo está encerrado en la vesícula de Graf, en el folículo de Graf, forma parte integrante de la estructura general de la madre. Esta vesícula de Graf es un folículo dentro del ovario. Graf era un médico y anatomista holandés que descubrió los folículos ováricos, después llamados folículos de Graf. Fue quien dio a los ovarios su denominación. Esto fue lo que hizo Graf en la ciencia embriológica. Descubrió que dentro del ovario hay un ciclo de la menstruación, los estrógenos y la LH, son hormonas que afectan y estimulan la producción de estos folículos, de estos óvulos, rodeados de una corona, con la teca interna y externa, etc. Entre la vesícula y la fisiología nos enseña que mientras el óvulo está encerrado en el ovario, en la vesícula o en el folículo de Graf, este óvulo forma parte integrante de la estructura general de la madre, que está rodeada por una corona que está impidiendo que se mezcle con todo. Tiene una corona, ese óvulo, para aislarla, porque es totalmente diferente. Forma parte y no forma parte de esta mujer. La fisiología nos enseña que mientras el óvulo está encerrado en el ovario, en la vesícula o en el folículo de Graf, este óvulo forma parte integrante de la estructura general de la madre, está dentro. Repitiendo, Graf, médico y anatomista holandés que descubrió los folículos ováricos, después llamado los folículos de Graf. Fue quien dio a los ovarios su denominación. Este es el gran Graf. El ovario después sale el óvulo sale del ovario y se va a las tropas de Falopio buscando lo que es la fecundación. Bueno, y la fisiología nos enseña que mientras el óvulo está encerrado en la vesícula de Graf, forma parte integrante de la estructura general de la madre. Tras la ruptura de esta vesícula, de este folículo, este óvulo se vuelve casi tan independiente de la madre para lo que ha de construir el cuerpo del futuro ser, como el germen en el huevo de un pájaro después de que la madre lo ha dejado en el nido. ¿Qué comparación está en este punto? Tras la ruptura del folículo en el ovario se libera el óvulo. Tras la ruptura de este folículo, esta vesícula de Graf, este óvulo se vuelve casi tan independiente de la madre, que está dentro de ella, pero se vuelve casi tan independiente de la madre, que comparación viene ahora para lo que ha de construir el cuerpo del futuro ser. Es el objetivo del óvulo, la fecundación, construir el cuerpo del futuro ser. Está casi tan independiente de la madre como el germen en el huevo. Está dentro del germen, dentro del huevo, de un pájaro después de que la madre lo ha dejado caer en el nido. La naturaleza es bien sabia, cómo actúa, así aprendemos esas grandes leyes. Así que este óvulo se vuelve casi tan independiente de la madre como el germen en el huevo. El huevo que ya puesto, ya tiene un germen adentro, en la yema. Como el germen del huevo de un pájaro después de que la madre lo ha dejado caer al nido. Se vuelve tan independiente como ese huevo en el nido, ya salió fuera de la madre. Ciertamente hay muy poco en los hechos demostrados por la ciencia que contradiga la idea de que la relación del niño embrionario con la madre es muy diferente de la del inquilino con la casa, de cuyo cobijo o refugio depende para su salud, calor y comodidad. Interesante análisis. Ciertamente hay muy poco en los hechos demostrados por la ciencia, esos hechos, que contradiga la idea, no lo contradice, de que la relación del niño embrionario, el niño embrionario con la madre es muy diferente del inquilino en su casa. Hay un inquilino dentro de la casa, es la relación del niño con la madre, de cuyo cobijo o refugio depende para su salud del niño, no del inquilino. Ocupa la casa, ocupa la madre, que le dé refugio, que le dé cobijo, depende de su salud, su calor y su comodidad del niño. Estamos entrando al siguiente subtema, los límites extremos de la naturaleza, los límites. Según Demócrito de Abdera, el alma resulta de la agregación de los átomos. Por la palabra alma, ni Demócrito ni los demás filósofos entendían el nous, el neuma o el alma divina inmaterial,
sino la psique o el cuerpo astral, lo que Platón siempre llama la segunda alma mortal. Ya pasamos a Demócrito de Agdera. Nació en el año 460 a.C., era un gran filósofo polímata, fundador del atomismo. El universo está compuesto de átomos y vacío, decía él, átomos y vacío. Es considerado el padre de la ciencia moderna, el gran Demócrito. Demo es pueblo, el Crito es el poder del pueblo. Según Demócrito, el alma resulta de la agregación de la mente de los átomos. Esta alma es la mente o el cuerpo astral. Hay una nota que dice, pues la palabra alma ni Demócrito ni los demás filósofos entendían el nous, el espíritu o el neuma, el aliento, el alma divina inmaterial. No era eso, esta alma. No era el nous, que no era el espíritu, ni el neuma, que el neuma es el aliento, es el viento, es el aire, el espíritu es el hálito, la síntesis de los 7 sentidos. Ese es el neuma, eso no es el alma. Esta alma, lo que ellos decían era el alma divina, pero inmaterial. El alma divina, porque no está hecha de materia, es inmaterial, está hecha de espíritu, de purucha, de conciencia. Si no, ellos decían alma, lo que es Demócrito, a la psique o el cuerpo astral. Era para ellos la psique, la mente o el cuerpo astral. Este es el doble astral, es la sombra o contraparte etérea del hombre animal. Es el Linga Charira. El Stula Charira es el cuerpo físico, el Linga Charira es el doble astral, la sombra o contraparte etérea, la contra o la sombra. La contraparte etérea del hombre animal es el Linga Charira. Es el puente de comunicación entre el alma y el cuerpo astral. Puente de comunicación entre el alma y el cuerpo. No lo confunde el lector con el alma astral. Otro nombre que le da al manas inferior o al kama manas. Que la diferencia no es el alma astral, es el cuerpo astral. Bueno, por la palabra alma ni Demócrito ni los demás filósofos entendían el nous o neuma, que este es el alma divina inmaterial, sino que es la psique o el cuerpo astral, esta alma, lo que Platón siempre llamó en sus diálogos la segunda alma mortal, porque también muere, a menos que tenga el nombre secreto, así evita la segunda muerte, que es la destrucción del doble eterio, la segunda alma mortal. Sobre los átomos, él decía uno de Demócrito que el alma, este cuerpo astral, o la mente resulta de la agregación de los átomos. El espíritu no, porque el espíritu no está hecho de átomos, no es materia, es inmaterial. Y Plutarco describe su filosofía de la siguiente manera: que hay sustancias infinitas en número, indivisibles, imperturbables, que carecen de diferencias, sin cualidades y que se mueven en el espacio donde están diseminadas. Que cuando se acercan unas a otras, estas sustancias se unen, se entrelazan y forman por su agregación agua, fuego, una planta, un hombre, un sol, una galaxia, el universo. Célula, increíble. Plutarco, mencionado mucho, nació en el año 46 a.C., era un gran filósofo moralista griego. Fue historiador, ensayista, sacerdote, biógrafo, magistrado, escritor, ciencias políticas. Wow, la gente era más sabia, anteriormente no había televisores. Y Plutarco describe su filosofía, su sabiduría de la siguiente manera sobre los átomos: que hay sustancias infinitas en número. Los átomos son infinitos, no tienen fin, son indivisibles, no se pueden dividir. Está el núcleo, el protón, neutrón y el electrón orbitando. Son indivisibles, imperturbables, no se altera el orden, que carecen de diferencia, sin cualidades y que se mueven en el espacio. Está repleto de todo el cosmos, lleno de espacio de este átomo. Y que se mueven en el espacio los átomos como los planetas alrededor del Sol. El Sol es el núcleo y los planetas son los electrones que están orbitando alrededor del planeta. Y que se mueven en el espacio donde están diseminados los átomos. Que cuando se acercan unos a otros, estos átomos cuando se acercan unos a otros se unen. Ya sea con enlaces covalentes, se enlazan, forman moléculas, se entrelazan y forman por su agregación. Cuando se unen estos átomos forman el agua, H2O, el fuego, una planta, un hombre, un sol, una galaxia. Cuando se unen forman todo esto. Que todas estas sustancias, estos átomos, que él llama átomos en razón de su solidez, son sólidos. No pueden experimentar ni cambio ni alteración. Es lo que dice Plutarco. Se llama átomos, es decir, sin división. Estos, en razón de su solidez, no pueden experimentar ni cambios, son incambiables, inmutables, ni alteración, son inalterables, imperturbables.
Añade Plutarco al tratar sobre este asunto. Añade Plutarco: pero no podemos hacer un color de aquello que es incoloro. Muy cierto, ¿no? Ni una sustancia o alma de lo que no tiene alma ni cualidad. Qué gran pensamiento de Plutarco, ¿no? Están todos estos átomos, pero no podemos hacer un color de lo que es incoloro. No. Ni una sustancia o un alma no se pueden hacer de lo que no tiene alma ni cualidad. Una piedra, por ejemplo, no tiene alma, no tiene cualidad. El profesor Balfour Stewart dice que esta doctrina, en manos de John Dalton, ha permitido a la mente humana dominar las leyes que regulan los cambios químicos, así como obtener una imagen para sí misma de lo que allí ocurre. Entonces, este profesor Balfour Stewart, nació en 1828, era un físico escocés, realizó estudios sobre las radiaciones del calor, meteorología y el magnetismo terrestre. Todo esto lo hizo este hombre, Balfour Stewart. Nos dice que esta doctrina de Plutarco, en manos de John Dalton, nació en Manchester, nació en 1766, era un naturalista químico matemático. Entre sus trabajos destaca el modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos que contribuyó a sentar la base de la química moderna. John Dalton se estudia mucho en química, nació en Inglaterra, Manchester, un gran químico, naturalista, matemático. Entre sus trabajos destacan el modelo atómico, que actualmente está en la tabla periódica, el modelo atómico y su tabla de pesos, dice que todos los diferentes elementos tienen distintos pesos, los pesaba, y su tabla de pesos relativos de los elementos que contribuye a sentar, esta tabla de pesos, la base de la química moderna. John Dalton. Bueno, el profesor Stewart dice que esta doctrina, en manos de John Dalton, ha permitido a la mente humana dominar las leyes que regulan los cambios químicos. Esto en química, como son los enlaces, los orbitales, porque se unen, H2O, covalentes, los enlaces, etc. Ha permitido esta doctrina a la mente humana dominar las leyes que regulan los cambios químicos. Qué gran verdad. Así como obtener una imagen para sí misma de la mente de lo que allí está ocurriendo. Una imagen que nos enseña otras leyes que regulan el ser humano. Así que la mente obtiene también una imagen para sí misma de lo que allí ocurre, cómo se forman estos átomos, estas moléculas, en el plano o mundo de los átomos. Así se obtiene esa imagen. Después de citar con aprobación la idea de Bacon de que los hombres están perpetuamente investigando los límites extremos de la naturaleza, erige una norma de la que él y sus hermanos filósofos harían bien en medir su comportamiento. Balfour Stewart dice lo siguiente, bueno, ya veremos eso. Después de citar con aprobación la idea de Bacon, bueno, era Francis Bacon, nació en 1561, era un gran filósofo, político, abogado, escritor, inglés, juez, astrólogo, científico, historiador, padre del empirismo filosófico y científico. Precisó las reglas del método científico experimental. Todo esto hacía lo que es Francis Bacon. Filósofo, político, abogado, escritor inglés, juez, astrólogo, era astrólogo también. Manejaba las ciencias occidentales y las ciencias orientales. Astrólogo, científico, historiador, padre del empirismo filosófico, dice que todo el conocimiento se adquiere por experiencia, y científico, precisó las reglas del método científico experimental tal como lo conocemos hoy en día. Las reglas de esto de observación, recolección de datos, hipótesis, etc. Comprobación, la ley. Después de citar con aprobación la idea de Bacon de que los hombres están perpetuamente investigando los límites extremos de la naturaleza, erige una norma por la que él y sus hermanos filósofos harían bien en medir su comportamiento. ¿Cuál es esa ley? Balfour Stewart dice lo siguiente: seguramente deberíamos ser muy cautelosos antes de descartar cualquier rama del conocimiento o línea de pensamiento como es esencialmente improductiva o no rentable. Es lo que nos dice Elena, que todos los científicos deben tomar en cuenta, ser cautelosos antes de descartar cualquier rama de conocimiento. No podemos descartarla, o línea de pensamiento, no debemos descartarla como esencialmente improductiva o no rentable. No debemos creer en esos prejuicios que son improductivos, estas ramas de pensamiento o líneas. Entonces, lo dijo Balfour Stewart, un fellow de la Real Society, era un miembro de la Sociedad Real Científica de Londres. Él lo dice en la obra La conservación de la energía, página 133. Palabras valientes son estas, es cierto, pero
¿Cuántos son los hombres de ciencia que las ponen en práctica? Qué gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos son? Demócrito de Abdera nos muestra el espacio repleto atestado de átomos, y nuestros astrónomos contemporáneos nos permiten ver cómo estos átomos se forman en mundos y después en las razas, incluida la nuestra, que los pueblan después. Todo está a base de átomos. Así que Demócrito nos muestra el espacio repleto atestado de átomos, y nuestros astrónomos modernos contemporáneos nos permiten ver cómo estos átomos se forman en mundos. Los átomos se unen, forman grandes mundos y después forman razas humanas, incluida la nuestra, que pueblan a esos mundos después. Todo lleno de átomos. Puesto que hemos indicado la existencia de un poder en la voluntad humana, que, concentrando las corrientes de estos átomos en un punto objetivo, pueden crear un niño que corresponda a la fantasía o la imaginación de la madre. En este punto, puesto que hemos indicado la existencia de un gran poder en la voluntad humana, ocupamos voluntad e imaginación. Así se logra, todo principio mágico. Es el ABC de la magia, la voluntad y lo que es la imaginación. El viveka, discernimiento, y vairagya, desapego. Puesto que hemos indicado la existencia de un poder en la voluntad humana, es poderosísimo, que concentrando las corrientes de estos átomos en un punto objetivo determinado, pueden crear un niño que corresponda a la fantasía de la madre. ¿Qué explicación? He aquí la magistral explicación otra vez. Debemos concentrar esas corrientes de átomos, debemos concentrarlas en un punto específico, objetivo, y así puede crear un niño que corresponda a la fantasía de la madre. Como pasó con la gallina que vio a un loro que la estaba molestando, y después una paloma vio un loro y al siguiente su camada de hijos nacieron con cabeza de loro y cuerpo de paloma. Qué increíble, qué paloma. Concentrando las corrientes de estos átomos, y otra gallina que vio un gavilán y se asustó y le transmitió esa imagen al germen del huevo, y así nacieron estos halcones con cuerpo de pollitos en una ocasión, que ya estudiamos anteriormente estos casos de teratológicos, de la imaginación de los animales, como la madre humana. Concentrando las corrientes de estos átomos en un punto objetivo, pueden crear un niño que corresponda a la fantasía de la madre. Porque no es perfectamente creíble que este mismo poder puesto en marcha por la madre pueda, mediante una inversión intensa, aunque inconsciente, de estas corrientes, disipar y borrar cualquier porción o incluso la totalidad del cuerpo de su hijo no nacido. Es la gran pregunta, como dice ahora. En el sentido inverso, ¿por qué no es perfectamente creíble que este mismo poder puesto en marcha por la madre, este poder de la voluntad de la imaginación, pueda, mediante una inversión intensa, una inversión de las corrientes, si van para abajo, que vayan para arriba, mediante una inversión intensa, aunque inconsciente, importante que es inconsciente, de estas corrientes de átomos, se pueda disipar y borrar, destruir cualquier porción, incluso la totalidad del cuerpo de su hijo no nacido. Aquí otra magistral explicación. Y aquí entra la cuestión de los falsos embarazos, que tantas veces han desconcertado por completo tanto al médico como a la paciente. Entramos a los falsos embarazos. Si la cabeza, el brazo o la mano de los 3 niños mencionados por Van Helmont pudieron desaparecer como resultado de la emoción del error, ¿por qué no podrá la misma emoción o alguna otra, excitada en el mismo grado, causar la extinción total del feto en el llamado falso embarazo? La pregunta que nos hace ahora nuestra querida Elena. En los casos estudiados, el niño nació sin cabeza, sin brazo y sin mano, porque vio una pelea con espadas que le quitaron el brazo a un soldado. Entonces así nació su hijo, quedó impresionada. Si la cabeza, el brazo y la mano de los 3 niños mencionados por Van Helmont pudieron desaparecer, la cabeza, como resultado de la emoción del horror, es la explicación, como resultado de la emoción del horror que presenció la madre, ¿por qué no podría la misma emoción o alguna otra, excitada en el mismo grado, causar la extinción total del feto en el llamado falso embarazo? Se autodestruye. En la Revolución Francesa, en las guillotinas, de que iban mujeres embarazadas y miraban ese espectáculo, y después nacían sus hijos sin cabeza, quedan impresionados. Estos casos son raros, pero ocurren, y además desconciertan por completo la ciencia. El falso embarazo se lo destruye la imaginación de la madre, la corriente de pensamientos.
Ciertamente no hay un disolvente químico en la circulación de la madre lo suficientemente potente como para disolver a su hijo sin destruirse a sí misma. Estamos analizando esto. Ciertamente no hay un disolvente químico en la circulación de la madre lo suficientemente potente como para disolver a su hijo sin destruirse a sí misma ella. Encomendamos el tema a los profesionales médicos, esperando que como clase no adopten la conclusión de Fournier, quien dice: en esta sucesión de fenómenos debemos limitarnos al oficio de historiador, pues no hemos ni siquiera intentado explicar los porqué de estas cosas, pues ahí residen los inescrutables misterios de la vida, y en la medida en que avancemos en nuestra exposición, nos veremos obligados a reconocer que este es para nosotros terreno prohibido, vedado. Lo dice Fournier en su obra Fisiología del Sistema Nervioso, página 16. Increíble. Encomendamos el tema a la profesión médica, no es Elena. Le pasaron la bola, el guante. Esperando que como clase estos médicos no adopten la conclusión de Fournier, el fisiólogo, quien dice lo siguiente: en esta sucesión de fenómenos, o sea, los niños sin cabeza, sin brazos, sin manos, la imaginación de la madre, en esta sucesión de fenómenos debemos limitarnos al oficio de historiador. Solo escuchar y escribir. Pues no hemos ni siquiera intentado explicar los porqués de estas cosas. El porqué es la imaginación, la corriente de átomos, etc. Pues no hemos ni siquiera intentado explicar el porqué de estas cosas. Pues ahí residen los inescrutables misterios de la vida. Pues ahí residen esos inescrutables misterios de la vida. Qué interesante, ahí están esos grandes misterios. Pues ahí residen los inescrutables misterios de la vida. Y en la medida en que avancemos en nuestra exposición, nos veremos obligados a reconocer que este es para nosotros, para los científicos, estos fisiólogos médicos, un terreno prohibido. Lo dice Fournier en su obra Fisiología del Sistema Nervioso, página 16. Dentro de los límites de sus capacidades intelectuales, el verdadero filósofo no reconoce ningún terreno prohibido, vedado, y no deberíamos contentarnos con aceptar ningún misterio de la naturaleza como inescrutable o inviolable. Dice Elena que se equivocó en este sentido Fournier. Dentro de los límites de sus capacidades intelectuales, dentro de esos límites, el verdadero filósofo, el verdadero, no reconoce ningún terreno prohibido, y no deberíamos contentarnos con aceptar ningún misterio de la naturaleza como inescrutable o inviolable. Ninguno es inescrutable o inviolable. Ningún estudiante de filosofía hermética ni ningún espiritualista objetará el principio abstracto establecido por Hume de que un milagro es imposible. Ningún estudiante de la filosofía hermética, ningún espiritualista objetará, se opondrá al principio abstracto que estableció por Hume, un principio abstracto establecido por Hume de que un milagro es imposible. Esto decía este científico. Porque suponer tal posibilidad, la del milagro, haría que el universo se gobernara mediante leyes especiales en lugar de leyes generales. En este punto, porque suponer tal posibilidad del milagro haría que el universo se gobernara mediante leyes especiales en lugar de leyes generales. Esta es una de las contradicciones fundamentales entre la ciencia, por una parte, y la religión, en la otra. La ciencia, razonando sobre la experiencia universal, sostiene que hay una uniformidad general en el curso de la naturaleza, uniformidad de leyes. Estamos entrando al conflicto entre religión y ciencia, entre estos grandes titanes, este conflicto sobre las leyes generales del universo, y de la ciencia razonando sobre la experiencia universal, razonando sobre esa gran experiencia universal, sostiene que hay una uniformidad general en el curso de la naturaleza, uniformidad general en el curso de la naturaleza. Así que la ciencia, razonando sobre la experiencia universal, sostiene que hay una uniformidad general en el curso de la naturaleza. La ciencia razonando sobre la experiencia universal, sostiene que hay una uniformidad general en el curso de la naturaleza. Hay una uniformidad general en el curso de la naturaleza, una uniformidad de leyes en este curso. Mientras que la teología, por otra parte, asume
que se puede invocar a la mente gobernante para suspender la ley general para tender a adaptarse a emergencias especiales. Lo que dicen los científicos, los teólogos, la teología asume que se puede invocar a la mente gobernadora, al Dios supremo, al Brahma, al Tetralogo, a Zeus, Olímpico, Odín. Se puede invocar, se puede llamar a la mente gobernante para suspender la ley general para pretender adaptarse a emergencias especiales. La teología sobre estas leyes se puede llamar a la mente gobernante para suspender la ley general para tender a adaptarse a emergencias especiales. Dice a este propósito John Stuart Mill: si no creemos ya en agentes sobrenaturales, ningún milagro podrá probarnos a nosotros su existencia. Lo que dice este propósito de John Stuart Mill, nació en 1806, era un filósofo, economista, político inglés, un funcionario, uno de los pensadores más influyentes de la historia del liberalismo clásico, más influyente. Contribuyó ampliamente a la teoría social y a la teoría política y a la economía. Fue apodado el filósofo más influyente de habla inglesa del siglo XIX. Apoyaba el utilitarismo. Es una filosofía ética que prescribe acciones que maximizan la felicidad y el bienestar de todos los individuos afectados. Una teoría materialista que indica que la felicidad depende de la obtención de algún objeto. Este era John Stuart Mill, interesante, un gran pensador influyente, economista político. Así lo tienen uno de los pensadores más influyentes de la historia del liberalismo clásico. Contribuyó ampliamente a la teoría social, a la teoría política y a la económica. Fue apodado el filósofo más influyente de habla inglesa del siglo XIX. Apoyaba el utilitarismo, etc. Lo útil. Dice este propósito John Stuart Mill: si ya no creemos en agentes sobrenaturales, si ya no creemos en ángeles, en arcángeles, en Prayapatis, en Dianis, si ya no creemos en esos agentes, Amashas Pentas, si no creemos en ellos, ningún milagro podrá probarnos a nosotros su existencia, porque no creemos, eso es lógico. Si no creemos ya en agentes sobrenaturales, ningún milagro podrá probarnos a nosotros su existencia de esos agentes, esos milagros, esos agentes. Sacado un sistema de lógica, octava edición, publicado en 1872, volumen 2, página 175. Un sistema de lógica. La lógica es la parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos. Es un método de razonamiento en que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente. Eso es la lógica. Parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento. Estudia parte de la filosofía, como la epistemología, que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos. Es un método de razonamiento en que las ideas o la sucesión de los hechos, ideas y sucesiones de hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicción entre ellas. Bueno, estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche, que lo vamos a cerrar con las siguientes evocaciones. Maldita Ángela Murillo, maldita bestia de la Logia de España, maldito está Alberto Vidaurre, maldita bestia, envidiosos, viles, y un vaso de agua. Qué bestias son esos. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vairabhata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden e encadenen a la humanidad entera. E inspiren a todos los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia de la humanidad inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera.
Que la guerra y la maldición de estos diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres en la tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no reconoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el 2023 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos el servicio por el cual estemos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa y virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra. Y en el anticristo, su único hijo y perseguidor nuestro, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto al insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados y en la perdición del cuerpo y en la muerte y infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste shukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh fojad indómito y etérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas de la noche, es hora de volver a la superficie, él volverá. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!